trigo, pentosa, 6 hexosa. Entonces, de esos que tienen 3, si tienen aldehído, grupo funcional aldehído, podemos decir que es una aldotriosa. ¿Ya? Aldo, triosa. Aldo porque tiene el grupo funcional aldehído. ¿Ya? 4, y si tiene aldehído, es una aldotetrosa. Si tiene 5, una aldopentosa. Y si tiene 6, aldohexosa. ¿Ok? Y si fuera en el otro grupo funcional cetona, una cetotriosa. Ya, cetotriosa porque tiene 3 carbonos, grupo funcional cetona. De los más importantes de los monosacáridos, de 3 carbonos, grupo funcional aldehído, gliceraldehído. De 4, la eritrosa. De 5, ribosa. La ribosa, ¿por qué será importante? ¿Para qué nos sirve la ribosa? Forma parte, este azúcar forma parte de la estructura de ¿quién? De los ácidos nucleicos, como ribosa, ácido ribonucleico. Como 2-desoxirribosa, el ácido desoxirribonucleico, nuestro material genético. Y de las hexosas, de las aldohexosas, tenemos glucosa, el más importante de todos los hidratos de carbono. Entonces, glucosa, galactosa, manosa, dentro de los más importantes, monosacáridos. Disacárido, lactosa, maltosa, dentro de los más importantes, y sacarosa. ¿Qué quiere decir disacárido? 2 monosacáridos. Ya, 2 monosacáridos me forman un disacárido. Por ejemplo, sacarosa, tenemos en la sacarosa el azúcar de mesa, que se obtiene ¿de qué se obtiene el azúcar de mesa? ¿Cuál es la fuente del azúcar de mesa? De la caña. Puede ser en otros países remolacha, ¿ya? Zanahoria, pero más de la caña de azúcar. ¿Ok? Entonces, sacarosa, nuestro azúcar, un disacárido. Está constituido por fructosa y glucosa. Lactosa, la lactosa, ¿dónde se encuentra? En la leche del elefante, del ratón, de la vaca, de cualquier animal o mamífero. Vamos, la leche está constituida por el azúcar, va a ser lactosa. La lactosa es un disacárido que está constituido por galactosa y glucosa. Miren, 2 monosacáridos en unión beta 1,4. Las uniones se denominan uniones glicosídicas, pero son uniones covalentes. ¿Qué significa covalente? ¿Qué significa esta unión covalente? Que están compartiendo un par de electrones. Están compartiendo electrones. ¿Ya? Entonces, la unión se denomina glicosídica porque a los carbohidratos o hidratos de carbono también los denominamos glúcidos o azúcar, ¿no es? Han escuchado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lactosa ya dijimos de dónde se obtiene, ¿ok? La sacarosa también. La maltosa, la degradación puede ser del almidón, pero ¿de dónde más? El azúcar de Malta, ¿qué nos dice? Cerveza, ¿no? Ya. Los oligosacáridos no son tan comunes, una maltotriosa también puede ser por degradación de los polisacáridos. Y de los polisacáridos de origen vegetal, a ver, ya, el almidón, ¿de dónde lo obtenemos? ¿Cuál es la fuente del almidón? ¿Cómo? Ya, granos, cereales, leguminosas también. A ver, ¿qué cereales? Arroz. No, es que la ropa ya no. Ese es un tubérculo, ¿no? Ya, arroz, trigo, ya, lenteja, el garbanzo, la soya, la quinoa, tienen almidón, ¿ya? Habichuelas o frijol igual tiene, aunque tiene cierta cantidad de proteína, pero también tiene almidón.
Y en tubérculos, la papa, la yuca, el camote, la oca, etc. ¿No es? ¿Ok? Entonces el almidón lo encontramos en todo, prácticamente en todos los alimentos que nosotros consumimos. La harina tiene almidón, el arroz tiene almidón. De donde vengamos, de Bolivia, consumimos grandes cantidades de almidón. Entonces, si en nuestro plato viene papa, viene yuca, viene plátano, viene camote y arroz, estamos consumiendo lo mismo. ¿No es? Almidón. Diferentes presentaciones, la misma molécula. Almidón. ¿Verdad? Entonces, un buen desayuno tendría que tener de todo. Mejor si son almidones complejos. Cuando decimos complejo, nos estamos refiriendo a aquellos que tienen fibra. Por ejemplo, la celulosa es una molécula, es un hidrato de carbono también. Pero entre moléculas de glucosa, la unión es beta 1,4. Y no es entre moléculas de glucosa, porque yo ya dije que la lactosa tenía unión glicosídica beta 1,4, pero es entre galactosa y glucosa. Aquí son dos glucosas. No existe, nosotros no tenemos enzimas que puedan escindir. Escindir quiere decir romper enlaces. El verdadero proceso digestivo lo llevan a cabo las enzimas. El movimiento peristáltico lo que hace es ayudar a que todas estas moléculas puedan, al final de cuentas, unirse con su enzima y puedan las enzimas separar enlaces. Entonces, cuando hablamos de enzimas hidrolíticas, separan, rompen enlaces. Entonces, la digestión es el rompimiento de los enlaces de moléculas grandes. ¿Quiénes llevan a cabo ese proceso? Las enzimas. Y tienen su nombre específico. Si el disacárido es lactosa, la enzima es lactasa. No se llama almidonasa, se llama amilasa pancreática o amilasa, ¿ya? Pero en general, las enzimas terminan, los hidratos de carbono, su sufijo osa y la enzima es ácido. ¿Ya? Entonces, el verdadero proceso digestivo se lleva a cabo de los hidratos de carbono en el intestino. Pero si usted consume un alimento que ya tenga monosacáridos, no necesita digerir, porque ya está listo para ser absorbido. Digestión, absorción, a paso lo vamos a ver cuando hablemos de metabolismo. ¿Ya? De metabolismo, de la ahora solo de estructura. ¿Ok? Ahora, y de origen animal, ¿qué hidrato de carbono nosotros, como hidrato de carbono, consumimos? Y es la forma en que se almacena en dos células principalmente, las células hepáticas y las musculares. ¿Qué será? No, almidón. Esa no es un líquido, la grasa. Como que dura 12 a 24 horas el almacenamiento de los polisacáridos, ¿no es? ¿Cómo que se almacena? Glucógeno. Como glucógeno. No se almacena como glucosa en gran cantidad, porque para el organismo es lo mismo una molécula chiquitita que una molécula grande. Entonces, la glucosa se almacena en nuestro organismo en forma de glucógeno. ¿Ya? Una estructura muy similar al almidón, son los que más ramifican. Entonces, en nuestro organismo, principalmente, ¿dónde dijimos? En hígado y en músculo. El músculo es bien tacaño. Glucógeno que se almacena en el bíceps es para que el bíceps lo utilice, no lo utiliza el tríceps. Ni siquiera el vecino le cree. Peor a uno que está más legítimo. En cambio, ¿por qué? Porque no hay una enzima capaz de permitir que salga glucosa al medio. ¿Ya? Entonces, falta la glucosa sulfatasa, por lo tanto no sale una vez que se degrada el glucógeno, glucógenólisis, se llama ese proceso. Después lo vamos a estudiar todo igual, ¿ya? Entonces no mantiene, el músculo no mantiene la glicemia. En cambio, el hígado mantiene la glicemia. Cuando se degrada, diga la glucogenólisis, entonces después de un periodo postprandial tiene que mantenerse la glicemia en sangre, ¿no es? Porque si no van a haber picos hipoglicémicos, tenemos que mantener. ¿Cuánto será la glucosa en sangre? La glicemia en sangre, ¿cuánto será?
70, 99. 70 a 99. 99, ¿qué? Miligramos por Sí. decilitro. ¿Ok? Entonces siempre se debe mantener la glicemia estable. Muy bien, sigamos. Ahora, vean. Sí. Ahora, dentro de las características, por ejemplo, el los monosacáridos tiene una estructura que puede tener 3 carbonos, pero tiene solamente un grupo aldehído o un grupo cetona, dependiendo si es una aldosa o una cetosa. Los disacáridos, 2 unidades, porque son 2 monosacáridos unidos entre sí por enlaces covalentes, enlaces glicosídicos, entonces puede tener grupo funcional aldehído, 2. Cada monosacárido, los oligosacáridos entre 3 a 10 y los polisacáridos después de 10. Por ejemplo, la molécula de almidón tiene aproximadamente 600.000 unidades de glucosa. Entonces es una molécula grande y si queremos expresarlo en gramos, una molécula de almidón tiene aproximadamente 180 gramos, va a ser una molécula aproximadamente por peso. ¿Cuáles son las características? Los monosacáridos son cristales de color blanquecino, son solubles en agua, te agarran glucosa y lo mezcla y puede solubilizarse, desaparece a su vista, o sea, forma enlace, ¿no? Con el agua. Tienen un sabor dulce. Los disacáridos más cristales todavía se ven. Si recuerdan, el azúcar de mesa tiene forma de cristalito. Es soluble en agua, usted agarra, pero necesita darle energía de activación. Tiene un vaso con agüita, usted le agrega una cuchara de azúcar y lo que hace es, al mezclar, es permitir que las moléculas se unan. Y usted agarra, mezcla y desaparece a su vista. Entonces se ha disuelto el agua. El agua puede formar uniones con azúcar. Tienen un sabor dulce. Ejemplos, porque les decía sacarosa, lactosa, de los monosacáridos, glucosa. La fructosa es el monosacárido más dulce, ¿no? ¿Dónde encontramos la fructosa? Los frutos bien maduros, ¿no? Miel también, en la miel, en los frutos, en los cítricos, las frutas bien maduras. Los oligosacáridos también son cristales, son solubles en agua, sabor menos dulce que los, inclusive que la sacarosa es dulce, porque tiene las dos cosas, ¿no? Tiene glucosa y fructosa. Y de los polisacáridos son compuestos, ya no tienen forma de cristales, son compuestos amorfos. Usted agarra el almidón, ¿saben, no es? ¿Cuál es el almidón? ¿De dónde obtenemos? Principalmente, ¿de dónde se obtiene el almidón? De la harina, ¿no? De la que nos venden a nosotros. Y para postres se utilizan, ¿no es? ¿Sí? Usted agarra una cuchara de almidón y lo pone en el agua, lo quiere mezclar. ¿Será que se mezcla? Lo deja un ratito, se decanta todingo, el agua se va a la superficie, el almidón no se mezcla. ¿Cuándo se mezcla? Cuando aumentamos la temperatura, formamos engrudos, ¿no? Con una sustancia más viscosa. Entonces, no es soluble en agua. Usted lo prueba, son insolubles, insípidos, no tienen sabor. Ejemplo, almidón y glucosa. Los monosacáridos, dijimos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos responden a esta fórmula general que dijimos que estaban formados por qué elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, el choque. Carbono, 2 hidrógenos, oxígeno, por ende, donde N tiene que ser mayor o igual a 3. A partir de 3 dijimos, ¿no? 3 carbonos, 4 carbonos. Son azúcares simples y pueden tener grupo funcional, dijimos, aldehído, la denominamos aldosa, o cetona, cetosa. Y terminan en osa generalmente, porque el gliceraldehído no termina eritrosa, ribosa, glucosa, manosa, galactosa. Para ellos cumple, pero para el gliceraldehído de la dihidroxiacetona también un poquito, ¿ya? Sigamos. 3 carbonos, dijimos triosa, 4 tetrosas, pentosas, hexosas, ¿no? 6 carbonos. Entonces, son sustancias reductoras en medio alcalino, porque este grupo funcional aldehído cetona, pues en algunos, si no es el enlace, no está en más que todo aquellos que el grupo funcional aldehído está en la periferia.
El grupo funcional aldehído lo encontramos casi siempre, no casi siempre, siempre